etcétera, etcétera. Ahora, se viene el congelamiento de precios, que es algo que yo ya con 50 y pico he escuchado un par de veces en Argentina y me parece que nunca surtió buen efecto, ¿no? Sí, efectivamente, todo ese tipo de medidas tomadas sobre todo en forma aislada y sin un marco de un programa mucho más amplio, siempre han fracasado, terminan en exacerbar aún más los precios al día siguiente de finalizar el congelamiento, y durante el periodo de congelamiento empieza un marcado proceso de desabastecimiento de productos. Por lo tanto, no debería ser esta la excepción a lo que ya sucede. Rodríguez Larreta dijo ayer o antes de ayer, dijo algo parecido a esto. Dice, ya sabemos que estas medidas producen desabastecimiento y se enojó mucho. Desde el gobierno salió la vocera oficial ahora del presidente a criticarlo. Es un anhelo, parece, pero en realidad no es un anhelo, digamos, es la descripción de la realidad de lo que ya hemos vivido, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que estamos en un proceso electoral y no es distinto a otros procesos electorales en donde se busca tomar, máxima a la luz de los resultados de las PASO, desde el gobierno, medidas que produzcan un efecto rápido y contundente para poder lograr recuperar terreno en lo político. Lamentablemente estas medidas son de muy corto plazo y además parten de un error de diagnóstico, porque parecería que el problema de la economía argentina es el consumo. Si bien hay sectores que hay que tratar de recurrir en su apoyo para tener un consumo decoroso, el problema es el rumbo, el problema es la inversión, no es el consumo. Entonces el gobierno adoptó esta estrategia desde el comienzo de la campaña electoral, previo a las PASO, en donde controles de precios acordados, cepos, restricciones a las importaciones para que el tipo de cambio no se dispare y no genere una sensación de descontrol cambiario, han sido medidas que tienen un efecto muy efímero y al final, como resultado, las consecuencias son peores que los beneficios que se buscan. Por eso es de esperar que pasado el acto electoral se empiecen a discutir las cuestiones de mediano y largo plazo que hagan a un crecimiento sostenido y sustentable de Argentina. ¿Y crees, en caso que se repita, no? Porque bueno, las encuestas están indicando hasta el momento de que no ha habido importantes variantes, digamos, se repetiría más o menos una elección similar a la que, en líneas generales, a la que hemos tenido en las primarias. En caso de que esto ocurra, ¿vos crees que la madurez política va a primar para que haya una mesa de diálogo y haya un programa en definitiva? Yo lo que puedo decir, Beto, que planteadas como están las cosas no son sostenibles en el mediano y largo plazo, y que hay cuestiones urgentes a resolver que van a ir definiendo el futuro inmediato y también este mediano y largo plazo. Entre ellas el acuerdo o la forma en que se logre acordar una salida al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que es una pesada carga que ha heredado este gobierno y que tiene vencimiento por alrededor de 18, 19 mil millones de dólares en el año 2022, que Argentina claramente no tiene cómo pagarlo. Entonces ahí vamos a empezar a vislumbrar algunas de las cuestiones que hoy no tenemos respuesta. También la ejecución del presupuesto y cómo dentro del propio seno de la coalición gobernante se resuelva esta discusión entre mejora o no de los números fiscales. Está claro que la idea de Guzmán de tratar de controlar la inflación a través del control del dólar oficial fracasó, ¿no? A la prueba me remito. Seguimos teniendo una inflación promedio del 3% mensual. Evidentemente sigue siendo una inflación altísima en ese aspecto, ¿no? Fracasa esto. ¿Y cómo sigue la cuestión para Guzmán? Porque ahora todo el mundo habla de se viene la devaluación. ¿Cómo lo ves vos a eso? Bueno, yo lo que veo es que cualquiera sea el camino a seguir, una economía con una brecha cambiaria del orden del 80-90% no puede funcionar, y que además
el Fondo Monetario dentro de las condiciones con las cuales va a tener que acordar Argentina, está esta cuestión. Entonces, hay dos caminos: o acelera el gobierno el ritmo de evaluación del dólar oficial, o lo hace de manera de lo que llamamos los economistas discreta, es decir, con un salto importante en un solo acto, y logra empezar un camino de reducción de esta brecha. Claro, pero para eso tiene que haber un programa. El gobierno, para eso tiene que haber un programa. Porque si no, otra vez vamos a tener que devolver dentro de un año. Y no, es que no sirve para nada, porque inmediatamente se traslada a precios, sigue la incertidumbre. Acá lo que hay que lograr es generar las condiciones necesarias para un shock de inversión. Si no hay un shock de inversión que genere puestos genuinos de trabajo, que ponga movilizando la economía, una economía que viene recuperándose a un ritmo muy importante este año, pero con respecto al 2020, sí. Que ha sido un año de plena pandemia, de numerosas restricciones a la circulación, numerosas restricciones económicas que hicieron que el año pasado fuera un año para el olvido. Pero si lo comparamos con el 2019, hay sectores de la economía que ya han logrado el nivel de actividad del 2019. Pero en el 2019 debemos recordar que no estábamos en la gloria, veníamos de una fuerte recesión producto de las malas políticas también del gobierno anterior. Sí, así que es un panorama complejo. Héctor, impecable, feliz cumpleaños, gracias. Bueno, gracias Beto, que tenga un buen día. Héctor Paglia hablando con nosotros.